Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas y en esta primer clase vamos a hablar sobre los átomos. ¿Qué son los átomos? ¿Cómo están formados los átomos? Y algunos otros conceptos importantes para el ingreso a la facultad. Para poder empezar a hablar sobre los átomos, primero tenemos que definir a la materia. La materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Podemos decir que la materia son las sillas, las mesas, las plantas. Y a partir de la definición de materia, aparece la definición del átomo. Los átomos son la menor porción de materia que todavía conserva las propiedades de la misma. Por ejemplo, un átomo de oro es la menor porción de oro que todavía conserva las propiedades del mismo. ¿Sí? Un átomo de aluminio es la menor porción del aluminio que todavía conserva las propiedades del mismo. Podemos decir que el átomo o los átomos mantienen una estructura base. Todos tienen un núcleo y luego tienen diferentes capas energéticas o capas de energía alrededor de ese núcleo. El número de capas de energía va a variar dependiendo del átomo que estemos mirando. En esta estructura base se van a localizar las diferentes partículas subatómicas. Los protones, que son partículas subatómicas positivas, con carga positiva, los electrones, que son partículas con cargas negativas, y los neutrones, que son partículas que no tienen carga. ¿Dónde se van a localizar estas partículas subatómicas? Bueno, los protones, juntos con los neutrones, se van a localizar en el núcleo del átomo, mientras que los electrones se van a localizar distribuidos en las diferentes capas de energía. Esto que les estoy contando varía siempre dependiendo del átomo que estemos mirando, que es lo que vamos a ver a continuación. Uno de los ejemplos que vamos a ver es el átomo de cloro. El átomo de cloro posee en su núcleo 17 protones, en su núcleo también posee 19 neutrones y alrededor del núcleo distribuidos en las diferentes capas de energía posee 17 electrones. Es necesario prestar atención a esto. Este átomo tiene en su núcleo 17 protones y alrededor del núcleo tiene 17 electrones. Tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Y esto es así debido a que el cloro es un átomo neutro. Un átomo neutro es un átomo que no tiene carga. Y para eso, los átomos neutros sí o sí tienen que tener la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Por qué esto es así? Debido a que, como vimos previamente, los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Entonces podemos pensar que un protón se anula con un electrón. Es por eso que si el cloro tiene 17 protones en su núcleo, es necesario que tenga alrededor del núcleo 17 electrones para poder ser un átomo neutro. Otro de los ejemplos que vamos a ver es el átomo de litio, que posee 3 protones en su núcleo, junto con 4 neutrones también en su núcleo, y alrededor del núcleo en los diferentes niveles de energía posee 3 electrones. Fíjense que el átomo de litio también es un átomo neutro, porque posee la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, en base a esto, a los números de partículas subatómicas, podemos definir lo que se llama notación atómica. Dentro de la notación atómica, un número muy importante es el número atómico, o Z. Este número atómico está definido por el número de protones. Por ejemplo, el cloro, su número atómico Z es igual a 17, y el litio, su número atómico es igual a 3. Este número es muy importante, porque el número de protones le da la identidad al átomo. Si yo encuentro un átomo que tiene 17 protones, eso quiere decir que es el cloro. Y si encuentro un átomo que tiene 3 protones, eso quiere decir que es el litio. El número de protones, o sea el número atómico, es la huella digital de los átomos. Por eso es que es muy importante que lo tengan en claro. Otro número muy importante es el número másico. El número másico está definido por el número de protones más el número de neutrones. Este número indica la masa del átomo. ¿Por qué no tenemos en cuenta los electrones? No tenemos en cuenta los electrones por su tamaño. Cuando comparamos los protones y neutrones con los electrones son muchísimo más chicos y por lo tanto los podemos despreciar. Es como si ustedes pusieran un elefante en una balanza
y se le para un pajarito arriba. El pajarito, la realidad es que no va a hacer la diferencia al peso del elefante. Lo mismo pasa acá con los protones, neutrones y los electrones. Los electrones no se tienen en cuenta en el número másico debido a que son tan chiquitos que no aportan una masa importante. Entonces vamos a repasar un pequeño concepto porque les tiene que quedar claro para las próximas actividades. Si el átomo es neutro, el Z, que es la cantidad de protones, también nos va a indicar el número de electrones que tiene ese átomo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dijimos que los átomos neutros sí o sí deben tener la misma cantidad de protones que de electrones. Ahora, cuando ustedes ven un símbolo de un átomo, ¿sí?, van a encontrar en la parte superior al número másico y en la parte inferior al número atómico. Otro concepto muy importante a tener en cuenta son los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero que cambian en la masa que posee cada uno. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. El átomo de hidrógeno tiene un Z, o sea, un número atómico igual a 1. Eso quiere decir que posee un protón en su núcleo, y como es un átomo neutro, va a poseer un electrón alrededor del núcleo. Cuando los científicos fueron a observar la naturaleza, vieron que había diferentes átomos de hidrógeno, y cada uno de esos átomos poseía una masa, o sea, un número másico diferente. De 1, otro átomo de hidrógeno posee un número másico de 2, y otro átomo de hidrógeno posee un número másico de 3. Pero todos eran átomos de hidrógeno, porque todos tenían un protón en su núcleo solamente. Y recuerden que yo les dije que los protones, la cantidad de protones, son la huella digital de los diferentes átomos. Por lo tanto, todos estos átomos son hidrógenos. Pero varían en su masa. Y esos son los isótopos. ¿Por qué varían en su masa? Porque difieren en la cantidad de neutrones que hay en el núcleo. De esta manera podemos encontrar diferentes isótopos del átomo de hidrógeno en la naturaleza. Por último vamos a ver un ejemplo de los cálculos con los que ustedes se pueden llegar a encontrar. Imagínense que tenemos un átomo neutro que tiene un número másico de 10. Eso quiere decir que este átomo en su núcleo, entre protones y neutrones, va a tener 10 partículas. O sea que tenemos 10 partículas, pero no sabemos cuántos protones y cuántos neutrones tengo ahí. Pero también les voy a dar otro dato, el número atómico. ¿Qué nos dice el número atómico? Nos indica la cantidad de protones que yo tengo. Es por eso que yo sé, ahora, sabiendo el número atómico, yo sé que de esas 10 partículas que hay en el núcleo, 4 son protones. Por lo tanto, ¿qué son el resto? Ya lo vimos en las diferentes diapositivas previas. El resto son neutrones porque se encuentran en el núcleo. Acuérdense que el número másico te lo dan los protones más los neutrones, ¿sí? Si yo tengo 4 protones, en este caso, el resto, o sea 6, van a ser neutrones. Por último, como yo les expliqué recién, al ser este un átomo neutro, va a tener la misma cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, este átomo va a tener 4 electrones. Entonces, en base a esto podemos decir que este átomo en su núcleo tiene 4 protones, 6 neutrones y alrededor del núcleo en los diferentes niveles de energía va a tener 4 electrones distribuidos.